Buenos días, Señor Jesús. Con ustedes, sus hermanas en Cristo y María, Mayra Morales e Isamar Marrero. Hoy vamos a estar hablando Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. Basado en la lectura de Mateo 14 del 22 al 33. Así que nos ponemos en actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y estamos reunidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues en Mateo 14 del 22 al 33 encontramos esta lectura de Jesús camina sobre las aguas y comienza así. Y enseguida Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirla, subió al monte a orar a solas. Cuando se hizo de noche, seguía él solo allí. Mientras tanto, la barca ya se había alejado de tierra, sacudida por las olas porque el viento le era contrario. En la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando le vieron los discípulos andando sobre el mar, se asustaron y dijeron: «Es un fantasma». Y llenos de miedo empezaron a gritar. Pero al instante Jesús les habló: «Tened confianza, soy yo, no tengáis miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». «Ven», le dijo él. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al ver que el viento era muy fuerte, se atemorizó y al empezar a hundirse, se puso a gritar: «Señor, sálvame». Al instante Jesús alargó la mano, lo sujetó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me llama mucho la atención en el orden que están los sucesos aquí, porque nos dice que inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca. Jesús le dio una orden: súbanse a la barca que yo me voy a orar. Y él subió al monte a solas para orar y estaba allí solo. Y mira lo que nos dice en el versículo 25, y a mí me gusta sentarme con un diccionario bíblico al lado para averiguar la hora que y cuánto tiempo Jesús estuvo orando. Dice que a la cuarta vigilia de la noche, y eso es de 3 a 6 de la mañana. Y eso, oye, tiene que ver en el otro lado del mundo, gente orando, como yo digo, porque era la hora de la madrugada. Él se levanta y entonces camina hacia los discípulos. Y los discípulos dicen: «Es un fantasma», y empieza a gritar con miedo. Y al instante Jesús les habló y les dice: «Tranquilos, soy yo, no temáis». Y Pedro, que yo cuando leía a esta jovencita y pensaba, oye, Pedro siempre está cogiendo cocotazos de Jesús. No sabe quedar callado. Exacto. No sabe pensar, ¿verdad?, para adentro sin verbalizarlo. Él lo escupe y ya está. Es rápido, no piensa. Así era que yo pensaba cuando más jovencita. Ahora soy más viejita y no pienso así. Pero Pedro viene y dice: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Y Jesús le dijo: «Ven».
Y Pedro se bajó rápido de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Y hago una pausa. ¿Caminas tú y yo caminamos en dirección a Jesús? Y entonces el sentir la violencia del viento le entró miedo y empezó a hundirse. Él debió haber tenido la mirada fija a Jesús, pero miró las aguas bravas. Como el que camina al lado de un acantilado y te dicen no mires para abajo y tú miras para abajo. Eso es así. Yo una vez me fracturé la pierna, en casa me caí y mi papá lo primero que me dice, no mires tu tobillo. Y eso fue lo primero que yo hice. Que decirte lo contrario. Sí, exacto. Uno dicen que no y uno enseguida reacciona y mira. Y entonces él miró en las aguas y dice, Señor, sálvame. Jesús le tendió la mano y le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subió a la barca, amainó el viento, cuando Jesús subió, ¿no? Entonces, los discípulos que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y aquí quiero recalcar unas cosas bien importantes. Habíamos comentado anteriormente que mi mentalidad cuando yo era más joven, yo decía, la verdad que Pedro siempre estaba cogiendo cascarazos y cocotazos, como uno dice, ¿verdad? Pero cuando me pongo a meditar en lo que estaba verdaderamente sucediendo, Jesús mismo le dio la orden a los discípulos a entrar a la barca. Estos discípulos estaban en obediencia. ¿Sabía Jesús que la tormenta venía? Claro, por supuesto. ¿Dirigió Jesús los discípulos hacia esa tormenta a propósito? Pues claro que sí, porque es importante destacar que los discípulos estaban más seguros dentro de la tormenta que cualquiera que hubiera estado en tierra firme. ¿Por qué? Porque estaban dentro de la voluntad de Dios. Y yo, mi querida amiga, yo prefiero estar en obediencia en la tribulación, pero con Cristo en la barca, que estar sequecita en desobediencia fuera de la presencia de Yahvé. ¿Ok? Y nunca la había visto de esta manera hasta que no me pongo a escudriñar las escrituras. Así que más vale estar en la tempestad dentro de la voluntad de Dios en obediencia que en tierra firme fuera de la voluntad de Dios. ¿Me siguen, hermano? Por lo tanto, sí, como que a ver si de mis palabras si no lo entendiste de mis palabras a lo mejor, pues como que sí, que cuando uno no sigue al Señor y pasa pues X o Y cosas y tú como que diantre, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y no pues, te das cuenta que estás en desobediencia. Exacto, y que cuando estoy con el Señor, a pesar de que me pasa eso, pues igual, pues en mi caso, qué sé yo, por dar un ejemplo, pues estoy rodeada y tengo personas que están ahí conmigo. Correcto. Pero por la iglesia. Exacto. Porque están contigo en oración. Exacto. Porque estoy en el Señor, o sea, estoy en las cosas del Señor y esas personas están conmigo en las cosas del Señor. Y siempre no porque vivamos una vida en obediencia no vamos a tener tribulación. Vamos a pasar por distintas pruebas, porque así es que como el oro es que se refina por el fuego, igual que la plata y los diamantes también hay que pasarlos por un proceso de picarlos y pulirlos para que brillen. Nosotros somos también como el oro, como la plata, pero tenemos que pasar por el fuego. Por lo tanto, los discípulos en la tormenta habían obedecido el mandato de Dios a entrar a la barca. Muchos cristianos creemos que cuando andamos haciendo la voluntad de Dios, nada nos va a ir mal, pero es todo lo contrario. Jesús nos dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero no lo deja ahí. Dice, pero yo he vencido al mundo. Amén, venció con la sangre victoriosa de Jesús. Cuando nos encontramos en la barca
y confrontamos tormentas por obedecer a Dios, debemos recordar que el mismo Jesús estará ahí con nosotros. Y qué hermoso, hermano, es saber que Jesús es nuestra seguridad en medio de la tormenta. Él es nuestra roca, nuestra torre, nuestro castillo más fuerte, nuestro más alto refugio, nuestro Salvador y nuestro Redentor. No fue así con los discípulos, y vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Sí, se montaron en la barca, pero sintieron miedo. Oye, y cuando apretó la tormenta y zarandeaba las olas el barco, ahí se volvieron unos loquitos y empezaron a gritar. Y en ese momento difícil de crisis, cuando la travesía estaba impetuosa, precisamente llega Cristo caminando hacia ellos sobre las aguas. Este pasaje nos deja ver que no hay nada imposible para Dios, que cuando estamos que cuando nosotros estamos dentro de la voluntad y en obediencia, Él cuida de nosotros y siempre vendrá a nuestro auxilio. Precisamente es una promesa del Señor en Isaías 43:2, que dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Y en Mateo 28:20 nos dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso es saber que nosotros tenemos promesas en Cristo, que en momentos difíciles, que los discípulos, aunque gritaban del miedo, ya Cristo venía caminando hacia ellos, porque ellos habían estado en obediencia dentro de la voluntad del Padre. Y yo creo que es de humano, o sea, el haber tenido ese temor. Claro que sí. Pero me pongo en esa posición en que yo lo conozco, o sea, porque no es como que, o sea, yo y Samuel Marrero, yo conozco al Señor, pero me refiero de conocerlo en persona. Ellos son bendecidos de que lo conocieron en persona. Sí. So, que temí, y tras que temí, lo tengo de frente mío y aún así temí. Jesús les dijo 3 frases bien importantes que no quiero pasar por alto. Les dijo: tranquilos, soy yo, no temáis. Y les dijo esas 3 frases: tranquilos, soy yo, no temáis. Tranquilos, porque Jesús nos llama a la confianza, a dejarle las cargas a Él. No podemos tener duda, tenemos que reposar en Él, porque la paz de Dios, que sobrepasa sobre todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4:7. Cuando nos dice soy yo, oye, eso me recuerda el Éxodo, cuando, ¿verdad? Le dice, cuando ve Moisés la zarza ardiente y pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Yo soy. Exacto, yo soy. Y meditamos que aquí Jesús dice: soy yo. Lo dice al revés: soy yo, pero quiere decir que también es el gran yo soy. Él es el que nos salva, el que nos sana, el que nos redime, el que nos libera, el que nos da gracia, el que nos da favor, el que nos da su poder, su autoridad, su cobertura y su protección. Y no temáis. El Señor nos manda a ser valientes, y aquí hemos cubierto en muchas ocasiones que el Señor no nos da espíritu de cobardía ni de temor, nos da espíritu de dominio propio. Por eso es que yo no puedo tener miedo, porque sería una desobediencia, porque el Señor en 2 de Timoteo 1:7 nos dice que el Señor no nos dio espíritu de temor, sino de templanza, poder, amor y dominio propio. Pedro, cuando lo ve desde lejos y dice: Señor, ¿eres tú? Y se lanza en las aguas para caminar, y Jesús le dice: sí, ven. Y se tiró. Yo pensaba cuando joven que Pedro era impetuoso. Yo decía: wow, la verdad que arriesgado este Pedro. Y entonces me pongo a pensar, cuando me pongo a escribir esta meditación, y yo digo: oye, Pedro habrá sido impetuoso, se habrá tirado al agua, pero Pedro hizo una cosa: salió de su zona de confort.
A veces nosotros no nos atrevemos a ir caminando hacia de Jesús. Confió. Sí. Después dudó, pero confió. Sí, pero dio ese paso. Los demás estaban gritando mientras las olas se zarandeaban. Y cuando Pedro lo vio, caminó. Señor, ¿eres tú? Sí. ¿Puedo ir de ti? Sí, ven. Y fue caminando. O sea, él salió de la barca al encuentro con Cristo, que eso es lo más maravilloso. Lo que pasa es que dudó y tuvo miedo ante la adversidad, mirando el caos que había a su alrededor, y dudó y se hundió. Pero Cristo estaba ahí para salvarlo cuando le gritó: sálvame, Señor. Y de inmediato, no fue que Jesús esperó, de inmediato lo sacó de las aguas tormentosas, porque Él viene a nuestro encuentro durante las peores tempestades. Aprende eso. Jesús, y de inmediato escuchó su clamor cuando gritó: sálvame. Sé valiente y sal al encuentro con fe. Fija tu mirada en Jesús sin importar cuán grande pueda ser tu problema. No desvíes la mirada del Maestro. Él siempre estará a tu lado sin importar las circunstancias. Lo único que te pide es: no tengas miedo y ten fe, porque Él es el gran yo soy. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, interpon tu valimiento para que todas nuestras intenciones, palabras y acciones de este día vayan dirigidas únicamente a mayor gloria de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien. Y santa alegría.